Lo que vamos a desarrollar en este video es el ejercicio 4, 5 y 6 del trabajo práctico número 5 de la materia Finanzas de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el ejercicio 4 lo que vamos a ver son las variables del beta, cómo lo afectan y luego comprender cuándo un activo está subvaluado o sobrevaluado acorde a la función que vimos del modelo CAPM para determinar el resultado de equilibrio, para determinar el rendimiento de equilibrio. Entonces, en el enunciado del ejercicio 4 dice: considere la siguiente información de la empresa Cresudi Telecom, y nos da la tablita para completar. Asuma que se cumplen todos los supuestos del modelo CAPM, que el retorno esperado del mercado es del 15% y la tasa libre de riesgo del 6%. El inciso A dice: considere que el desvío estándar del portafolio del mercado es del 15%, es decir, el riesgo total es del 15%, calcule el coeficiente beta de Cresud y la covarianza de Telecom. O sea que en el enunciado del inciso A lo que nos está pidiendo es que hagamos los cálculos para completar esta tabla. Y pasando al Excel, tenemos en el ejercicio 4 entonces como dato la tabla para completar, la tasa libre de riesgo, la tasa de mercado, y en el inciso A tenemos como dato que vamos a utilizar el desvío estándar del mercado, que sería del 15%, y la covarianza de Cresud. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fórmula del beta es covarianza dividido varianza de mercado. Entonces nosotros tenemos que para el activo Cresud, el beta va a ser la covarianza de Cresud con el mercado, que es este dato, el 0,0135, dividido la varianza del mercado. ¿Y la varianza del mercado qué va a ser? Bueno, como nos da de dato que el desvío estándar es del 15%, el 15% al cuadrado va a ser la varianza del mercado. Y te da 0,0225. Entonces, el beta de Cresud te da 0,60. Y como para Telecom nosotros ya conocemos el beta y conocemos el desvío, lo que nos falta calcular es la covarianza que tiene Telecom con el mercado. Y entonces vamos a usar esta misma fórmula haciendo el despeje correspondiente. Porque nosotros tenemos que calcular la covarianza. Entonces, despejando la covarianza, obtenemos que la fórmula para calcularla es el beta de Telecom por la varianza del mercado. Entonces, la varianza del mercado ya la habíamos calculado para el beta de Cresud. Y el beta de Telecom es 1,6, nos dan de dato en el enunciado. Entonces, la covarianza de Telecom es 0,0360. Para el inciso B dice cuál es la correlación entre Cresud y el mercado y entre Telecom y el mercado. Entonces, nosotros ya habíamos visto en videos anteriores que el coeficiente de correlación de un activo con el mercado era la covarianza de ese activo con el mercado dividido la multiplicación entre los desvíos estándar de cada uno de ellos. Entonces tenemos la covarianza, ya nos daba de dato el enunciado, la covarianza de Cresud con el mercado es de 0,0135 y luego tenemos el desvío del mercado era 15%, nos daba de dato, y el desvío de Cresud es 0,45. Entonces de este cociente nos da que el índice de correlación es del 0,20. Mientras que el índice de correlación para Telecom, haciendo la misma fórmula y los mismos cálculos, da 0,60. En el inciso C dice: ¿se puede formar un portafolio de Cresud y Telecom que brinde el mismo retorno que el índice S&P Merval? Entonces, acá lo que nos está pidiendo implícitamente es que nosotros descubramos cuál es la participación sobre la cartera que va a tener cada activo para poder lograr ese 15% que rinde el mercado. Entonces acá lo que tenemos es, en el inciso C, tenemos que el rendimiento de equilibrio de Cresud es del 11,40%, calculando con la fórmula del modelo CAPM. Y la de Telecom, aplicando la misma fórmula, es de 20,40. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es la participación de Cresud por el rendimiento que tiene Cresud, más la participación de Telecom por el rendimiento de Telecom, nos tiene que dar el 15% que nos está pidiendo el enunciado. Entonces acá simplemente es un ejercicio matemático donde vamos a decir que como nosotros sabemos que la participación sobre la cartera siempre tiene que ser 1, es decir, el 100%, bueno, entonces nosotros podemos reemplazar la participación de Telecom
por 1 menos lo que participa Cresud. Entonces ahí tenemos una única variable para despejar. Y haciendo todos esos cálculos, y siempre obviamente igualando al 15%, que es lo que nos pide el enunciado, porque es el rendimiento del mercado, hacemos toda ese despeje y nos da que la participación de Cresud es del 60% y la participación de Telecom tiene que ser del 40%. Y entonces nosotros acá para comprobar hacemos que el rendimiento de la cartera es 60% de la participación de Cresud por el rendimiento de Cresud más la participación de Telecom por el rendimiento de Telecom. Y eso da 15%. Bueno, y un dato importante que anotamos en el inciso C, porque es de utilidad para resolver el inciso D, es que como la cartera, nosotros logramos que la cartera rinda lo mismo que el mercado, lo que también logramos implícitamente es que el beta sea igual a 1. Porque habíamos dicho que cuando nosotros tenemos un activo que rinde lo mismo que el mercado, significa que el beta es igual a 1. Porque nosotros en la fórmula CAPM, como sumamos y restamos esa tasa libre de riesgo, la única forma para que nos dé lo mismo que el rendimiento de mercado es que el beta sea 1. Entonces nosotros acá, implícitamente lo que estamos buscando es conformar una cartera donde el beta de la cartera sea 1, para rendir lo mismo que rinde el mercado. Entonces nosotros acá, este dato nos va a servir para resolver el inciso D. En el inciso D dice, ¿es posible formar una cartera con activo libre de riesgo y el portafolio del punto anterior que brinde un retorno del 24%? Indique su sensibilidad respecto del mercado. Entonces, este enunciado es similar al ejercicio anterior, porque lo que nos está pidiendo también es que calculemos cuál es la participación que tiene que tener el activo libre de riesgo y cuál es la participación que tiene que tener la cartera que nosotros formamos en el inciso anterior para llegar a tener un retorno del 24%. Entonces, como este 24% que requiere este inversor para formar esta cartera es mayor que el retorno individual de cualquiera de las inversiones que están disponibles, tanto el 15% de la cartera como el 6% de la tasa libre de riesgo, el resultado que va a dar esto es que nos tenemos que endeudar a una tasa barata y aplicar esos fondos de esos préstamos para aumentar la inversión en la cartera que formamos en el inciso C, para luego así poder conseguir un retorno que es superior a ese 15% que nos da nuestra cartera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular la participación que tiene que tener los activos libres de riesgo en esta nueva cartera para rendir el 24% y cuál es la participación que tiene que tener la cartera del inciso anterior para justamente llegar a este 24%. Entonces, hacemos el mismo cálculo y el mismo procedimiento que en el inciso anterior y obtenemos que la participación de la tasa libre de riesgo tiene que ser menos 100%. Entonces, como nosotros sabemos que la participación del otro activo es 1 menos la participación del otro activo en la cartera, nos da que la participación del rendimiento del mercado tiene que ser del 200%. Entonces, lo que significa este resultado es lo que dice acá, es que debo endeudarme a la tasa libre de riesgo e invertir ese dinero que tenía, más lo que recibí en el préstamo a la tasa libre de riesgo, para una vez deducido el pago de los intereses que yo tengo que pagar para que me presten esta plata, que es del 6%, a mí me quede un rendimiento del 24%. Y entonces nosotros invertíamos el 100% antes y obteníamos el 15%. Si nosotros invertimos el 200% de lo que teníamos, llegamos al 30%. Pero como tenemos que pagar el costo del 6% de la tasa libre de riesgo a la cual nos endeudamos, esos 30 menos el 6% te da 24%. Y entonces ahí conseguimos que con esta participación que nosotros habíamos calculado, del menos 100 y del 200%, obtenemos un rendimiento a estas tasas del 24%. Y luego el inciso D lo que nos pregunta también es que indiquemos cuál es la sensibilidad respecto del mercado. Y entonces lo que nos está pidiendo acá es calcular el beta. Y el beta va a ser el menos 100% por 0, porque justamente como es una tasa libre de riesgo, no tiene
no tiene beta, mientras que el 200% va a tener un beta 1, porque justamente lo que dijimos es en el inciso C, que como la cartera rinde lo mismo que el mercado, lo que logramos es que tenga un beta igual a 1. Entonces este 200% va a estar multiplicado por 1. Y por eso es que el beta total de esta nueva cartera nos da 2. Porque tenemos invertido el 200% en esta. Bueno, en el inciso E dice, sabiendo que ambas empresas cotizan a 50 pesos, proyectan la distribución de dividendos de 5 pesos, es decir, acá como dice proyectan, significa que ya nos está dando el dividendo 1, no lo tenemos que acrecentar con el 5% de crecimiento, y dice, y se espera que estos crezcan al 5% indefinidamente. ¿Considera que su cotización es de equilibrio? ¿Qué recomienda hacer? Y acá es lo que justamente estábamos hablando al inicio del video, es que lo que íbamos a ver es que en función de la fórmula del CAPM, ver si las acciones están en equilibrio y si en caso de no estar en equilibrio, alguna puede estar subvaluada o sobrevaluada. Entonces, pasando al Excel de la resolución del inciso E, tenemos que el precio 0 es 50, el dividendo 1 es de 5 pesos y la tasa de crecimiento es del 5%. Entonces, con estos datos, sabemos que tanto por el modelo de Shapiro como por el modelo de Gordon, nosotros en el TP2 determinábamos tanto la KE, la G de crecimiento o el precio de mercado acorde a las variables que nosotros ya conocíamos, íbamos despejando en esas fórmulas y obteníamos los resultados que queríamos. En este caso, nosotros ya tenemos el precio, tenemos los dividendos y tenemos la tasa de crecimiento. Entonces, con estos datos, para determinar el rendimiento de equilibrio de estos activos, lo que tenemos que hacer es agarrar el dividendo dividido el precio y le sumamos la tasa de crecimiento. Entonces nos da, en ambos casos, como son iguales los datos para las dos empresas, nos da 15% el rendimiento de equilibrio de cada una de ellas. Por ende, como nosotros calculamos en el inciso C el rendimiento de equilibrio de cada una de las acciones que nos daba el de Cresud 11,4 y el de Telecom 20,40, nos da que el activo de Cresud está subvaluado, porque el rendimiento que nos da de equilibrio, aplicando el modelo CAPM, es menor que el precio que nos determina esta función. Entonces, surge de esta diferencia que el activo está subvaluado, entonces lo que conviene es comprar mayor cantidad. Mientras que Telecom, el rendimiento de equilibrio según la fórmula de Gordon, nos da que es menor al 20,4. Entonces lo que quiere decir es que por el modelo CAPM está sobrevaluado este activo y entonces lo que conviene hacer es vender, desprenderse. ¿Por qué? Porque hay una regla financiera que lo que dice es que los precios tienden a converger a la verdadera valuación de la empresa. Entonces, si nosotros de antemano podemos determinar que un activo está subvaluado o sobrevaluado, tenemos que, en caso de que esté sobrevaluado, vender porque el precio va a bajar, y en caso de que esté subvaluado, comprar porque sabemos que va a subir. Y esto se debe a la posibilidad de arbitraje que hay cuando suceden estos fenómenos en el mercado. Bueno, pasando al ejercicio 5, el enunciado dice, usted es analista financiero de BIMA y tiene los siguientes datos. Y nos da la covarianza de BIMA con el mercado, la varianza de mercado y la varianza de BIMA. Unos estudios requeridos con anterioridad concluyeron que la prima de riesgo de mercado es del 8,5, la prima de riesgo, y suponga que la rentabilidad esperada de las letras del tesoro es del 6,6%. Ahí nos está dando la tasa libre de riesgo. En el enunciado A dice cuál es la rentabilidad requerida para BIMA. Entonces pasamos al Excel y nosotros tenemos en el inciso A que el beta de BIMA, ya sabemos por la fórmula, que es la covarianza de BIMA con el mercado dividido la varianza de mercado. Y ambos son los datos que nos da el ejercicio. Entonces tenemos que la covarianza de BIMA con el mercado es del 0,06071 y la varianza del mercado es del 0,05285. Y esto nos da un beta de 1,1488. Entonces, nosotros ya sabíamos que el dato era de la tasa libre de riesgo del 6,6
36%, la prima de riesgo del 8,5%, y ahora que ya sabemos el beta de BIMA, tenemos que el rendimiento de equilibrio de BIMA es de 16,37%. El inciso B dice qué significado tiene el valor calculado del beta, es decir, qué significa que un activo tenga un beta del valor que usted calculó en el inciso anterior, sería y explique. Bueno, lo que significa es que estadísticamente si el mercado aumenta o disminuye, nuestro activo va a aumentar o disminuir siguiendo, acompañando el mercado, un 14,88% más que el mercado. Es decir, que si el mercado aumenta un X%, nuestro activo va a aumentar más que proporcional a lo que aumenta el mercado en un 14,88%. Y si disminuye lo mismo, va a disminuir más que proporcionalmente en un 14,88%. Eso es lo que significa. Y pasando al inciso C, dice, considere el caso de inversor cuya cartera es la siguiente. Y tenemos estas tres empresas, CAPEX, Banco de Valores y BIMA. La participación que cada una de ellas tiene se saca de cada una dividido por el total y nos da el beta. Y entonces nosotros tenemos que calcular justamente el beta de BIMA, que ya lo hicimos. Y dice, si la tasa libre de riesgo de mercado se redujera a 300 puntos básicos, esto quiere decir 3 puntos porcentuales, manteniéndose todo lo demás constante, calcular el rendimiento de equilibrio de la cartera. Entonces, en el inciso C, nosotros tenemos como datos lo que está pintado de celeste. El 1,1488 es el beta que nosotros calculamos en el inciso A. Y las participaciones, ya dijimos cómo era que se calculaba. Entonces, para llegar al beta de la cartera tenemos que ponderar el beta de cada uno de los activos por la participación que cada uno de ellos tiene. Entonces, el beta de la cartera es 1,0326. Entonces, nosotros sabíamos, por los datos que nos daba el enunciado, que la prima de riesgo era 8,5% y la tasa libre de riesgo era del 6,6%. Entonces, el rendimiento del mercado era 15,10. Y entonces ahora nos dice que el rendimiento del mercado cae 300 puntos básicos, es decir, 3 puntos porcentuales. Entonces ahora tenemos todos los datos para calcular el nuevo rendimiento de equilibrio del portafolio. Y tenemos que la tasa libre de riesgo es del 6,6%, más el 15,10 menos 3, que es lo que bajó el rendimiento del mercado, nos da 12,10, menos el 6,6 de la tasa libre de riesgo. Y a esto, que sería la nueva prima de riesgo, la multiplicamos por el beta de la cartera, 1,0326. Y nos da que el rendimiento de equilibrio de la cartera es 12,28. Bueno, pasando al último ejercicio de este video, tenemos que el enunciado dice, se tiene la información de estos 4 activos financieros y nos da esta tabla, con el precio al momento cero, las probabilidades del 30 y 70% de que en un año coticen a ese precio y el beta de cada acción. Y nos da como dato también la prima de riesgo del mercado de 8,5% y después nos da estos datos que nosotros vamos a calcular el 5,5 que es la tasa libre de riesgo. Vamos a tomar como tasa libre de riesgo las letras del tesoro. En el inciso A dice determine qué activos conviene adquirir en el mercado y cuáles no, fundamente. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es que como hay probabilidades de ocurrencia y tenemos estos precios, lo que vamos a tener que hacer es ponderar cada precio, agarrar cada acción y tomar cada precio por su probabilidad de ocurrencia y así obtener el precio promedio que se podría obtener. Y en este caso nos da 5,38 haciendo esta cuenta. Y entonces, para obtener el rendimiento de ese activo, lo que vamos a hacer es, al precio que nosotros esperamos que en promedio puede darse, del 5,38, dividido el 4,4, que es lo que pagaríamos hoy si invertimos, menos 1. Y eso nos da 22,27%. Y hacemos esos cálculos para cada activo. Y luego calculamos el rendimiento de equilibrio de cada activo. Entonces, el rendimiento de equilibrio de cada activo surge justamente de aplicar la fórmula del modelo CAPM. Tenemos la tasa libre de riesgo del 5,5 más la prima de riesgo, que sería 8,50 por el beta de cada acción. Y entonces así determinamos el rendimiento de equilibrio de cada activo. Y entonces, aquellos activos que tengan un rendimiento esperado superior al de equilibrio, significa que están subvaluados. Entonces,
respondiendo a la pregunta del inciso A, dice que los activos que conviene adquirir son aquellos que se encuentran subvaluados. Que se encuentran subvaluados, es decir, aquellos que se espera que logren un rendimiento superior al de equilibrio. Y entonces las dos acciones que están subvaluadas serían Comercial del Plata y Carboclor. Entonces, como el rendimiento esperado a un año es superior al rendimiento de equilibrio que da el activo, significa que hoy está subvaluado. Entonces hoy conviene comprar ese activo. Y justamente por lo que dijimos en el ejercicio anterior, que cuando un activo está subvaluado, como tiende el precio a converger al valor real, nosotros vamos a ganar, justamente porque el precio va a subir. En el inciso B dice, si usted posee 50.000 pesos y desea adquirir los dos activos más rentables, invirtiendo un 50% en cada uno. Entonces ahí nos está dando que la participación de cada uno de los activos que compremos va a ser 50%. Y dice, ¿qué activo incluiría en nuestra cartera? ¿Cuáles serían el beta y el rendimiento esperado de esa cartera que vamos a crear? ¿Y qué cantidad de acciones compraría? Con el tema de la cantidad de acciones es simplemente dividir los 25.000 pesos que vamos a destinar en cada acción dividido el precio de la acción. Entonces acá tenemos que, como ya dijimos, que vamos a comprar Come y Carboclor. Entonces, para calcular el beta de la cartera tenemos que hacer el beta ponderado, que sería el beta por la participación de cada acción. Y nos da que el beta es 1,62. Y el rendimiento de equilibrio es lo mismo. Y el rendimiento de equilibrio lo vamos a calcular aplicando el modelo CAPM con la tasa libre de riesgo del 5,5 más la prima de riesgo del 8,5 por el 1,62 que nos dio de beta. Y eso te da que el rendimiento de la cartera va a ser de 19,27. Y bueno, el rendimiento de equilibrio justamente da 19,27. Pero lo que hay que analizar acá es cuál es el resultado esperado de la cartera. Porque nosotros dijimos que como hoy estaban subvaluados, convenía comprar porque tienen un rendimiento esperado mayor que el rendimiento de equilibrio. El rendimiento esperado surge justamente de la participación que cada una de las acciones tiene por el rendimiento de equilibrio que habíamos calculado arriba, el 20,4 y el 18,51. Entonces, la ponderación nos da justamente lo mismo, 19,27, lo mismo que aplicando la fórmula CAPM. Y ahora nosotros lo que queremos hacer es justamente obtener el rendimiento esperado, tomando estos datos, el rendimiento esperado de la cartera. Y el rendimiento esperado va a ser la ponderación justamente del 22,27 del rendimiento esperado de Come con el 21,25 de Carboclor. Y nos da que el rendimiento esperado de la cartera es del 21,76%. Y la cantidad de acciones que vamos a comprar es 78.000 acciones de Carboclor y 5.682 acciones de Come, porque están a 4 pesos. Y justamente es los 25.000 dividido el precio nos da la cantidad. Por último pasamos al inciso C, que dice, ¿a cuánto ascendería su beneficio si pasados 6 meses el precio de las acciones alcanzan su nivel de equilibrio y usted decidiera venderlas? Bueno, y para resolver el inciso C, lo que primero hay que pensar es cómo obtenemos ese precio de equilibrio al cual nosotros hoy estamos dispuestos a comprar. Entonces, como dice acá, dice, deberíamos preguntarnos hasta qué importe estaríamos nosotros dispuestos a comprar acciones de Come y Carboclor, es decir, ¿cuál es nuestro precio límite? ¿Cuál es el máximo que nosotros estamos dispuestos a pagar por esas acciones? Y la respuesta es justamente el precio de equilibrio va a ser igual al precio al momento 1 dividido 1 más el rendimiento de equilibrio, que nosotros ya lo calculamos. Entonces, como a nosotros el precio 1 que nos daba el enunciado es a un año y la pregunta del inciso C es a 6 meses, lo que tenemos que hacer es actualizar 6 meses para no hacer el cálculo anual, porque en realidad solamente pasaron 6 meses. Entonces nosotros tenemos que actualizar esos precios que nos habían dado como promedio, actualizarlos 6 meses. Y por eso es que vamos a aplicar esta fórmula nosotros. El precio 1 dividido 1 más el rendimiento de equilibrio elevado a las 6 meses dividido 12, porque 6 meses no pasaron. Entonces nosotros tenemos que el precio es 5,38 y 0,39.
El precio de equilibrio, como habíamos dicho, actualizado 6 meses, nos da 4,91 y 0,36. O sea, estos números son los precios de equilibrio que nosotros habíamos calculado acá y acá. Son los mismos. Estos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, para analizar el precio de equilibrio, es este precio dividido 1 más el rendimiento de equilibrio de cada uno de los activos elevado a la 6 dividido 12 o 0,5, es lo mismo, porque en vez de pasar un año, pasaron 6 meses. Y acá nos decía que el precio al momento 1, o sea que era un año después. Como solo pasaron 6 meses, se proporciona. Y nos da que el precio de equilibrio a los 6 meses debería ser estos dos precios. Y bueno, y entonces acá era, al momento de la compra habíamos comprado 25.000 pesos de cada acción y la cartera eran 50.000. Y entonces nosotros teníamos que con 25.000 pesos en Come habíamos comprado esta cantidad. Con 25.000 pesos de Carboclor habíamos comprado esta cantidad. Y entonces ahora que tenemos los nuevos precios de equilibrio a 6 meses, lo que multiplicamos justamente es el precio por la cantidad de acciones de cada uno y nos da que la nueva cartera es 55.746 pesos. Entonces ahora hacemos que la variación dividido los 50.000 que nosotros pusimos menos 1 nos da 11%. Y entonces ahí cerraríamos con el ejercicio 6. Espero que se entienda. Y bueno, cualquier consulta ya saben que la pueden dejar en los comentarios y será respondida lo más pronto posible.